Vamos a leer la palabra de Dios, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Si nos ayudas con tu celular en silencio nada más, por favor. Y dice la palabra de Dios los primeros 3 versículos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Padre, gracias por esta mañana. Nos ponemos en tus manos, que seas tú glorificado. Ayúdanos a exponer tu palabra, Señor. Haz un lado todo nervio. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, Señor, a través de la única manera que nos habla, la predicación, la exposición de tu santa palabra, Señor. Te pido que tú hagas un lado cualquier afán, cualquier ruido que podamos tener de fuera, y que el día de hoy vengamos con un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Te damos tantas gracias por la libertad que nos das de estar en este lugar, por el privilegio que nos das de estar delante de tu palabra. Dame don de enseñanza, Señor, y ayúdanos a poder predicar tu palabra a un lado todo nervio. Nos ponemos en tus manos, quita toda distracción de nuestra mente y te damos gracias por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo acerca de este tiempo en el cual se está el capítulo 10 y el capítulo 11 y lo que está sucediendo. Son 3 años y medio de la tribulación, de la gran tribulación. Recuerda que la gran tribulación dura 7 años. Recuerda también que hemos estudiado verso por verso que la iglesia no está presente en la gran tribulación, es llevada antes, y que la iglesia está en el reino, está con el Señor, y aquí abajo están estos 7 años de gran tribulación, y los que quedaron abajo son los llamados ya a partir del capítulo 4 de Apocalipsis. No aparece la palabra iglesia ya, sino son los moradores de la tierra. Aquí está el juicio, hay gente que está pasando situaciones de prueba muy extrema, están viendo sus familiares morir, hay enfermedades, hay catástrofes, hay persecución, ¿sí? Y todo por pues no haberse ido en el rapto, pero también por no haberse quedado y no haber entregado su vida a Jesús. Estas personas han tenido esta oportunidad de creer en Cristo previo al rapto, como tú y yo lo tuvimos, y gracias a Dios que recibiste al Señor, que Él salió a tu encuentro y tú dices: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Y estas personas tuvieron esta oportunidad de creer previo al rapto, previo a su muerte, todo esto. Y realmente ellos pues ya no creyeron, ellos se quedaron en el rapto. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, pero va a suceder, estamos seguros de eso. Y han visto familiares desaparecidos, han visto que ellos se quedaron, han visto toda esta catástrofe. No se fueron, comenzaron a ver situaciones terribles. ¿Recuerdas que no vimos lo de los sellos? Qué cosa tan más fea. También cuando vimos acerca de las trompetas que ya hemos estudiado, y aún en medio de esta tragedia Dios levantó 144,000 sellados, vimos también. Estos 144,000 son judíos que Dios levantó para hablar de su palabra, y que estos hombres empezaron a hablarle la palabra en un mundo ya con el anticristo reinando, ya con el falso profeta y toda la situación terrible. Estos 144,000 son personas que están trabajando para el reino, pero también aparecen personas en el capítulo 7, verso 14, te lo van a proyectar, que son los que creyeron, que fueron decapitados y que están en la presencia, y son aquellos que salieron y que fueron salvos durante la gran tribulación. Dice el capítulo 7, 14 de Apocalipsis: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Y tú dices: estamos viendo tanta situación difícil, estamos viendo esto en este texto, y dices: pues ya es momento que crean. Yo creo que ya es un momento para doblar las rodillas. Yo creo que ya es un momento ya es visual lo que están viendo, ya es una persecución complicada. Ya tienen que rendir su vida a Cristo, y aún viendo buenos testimonios en la tierra, como estos 144,000 y estos 2 testigos que vamos a ver el día de hoy, aún viendo esta bondad, este poder de Dios sobre todas las calamidades, Dios está ahí todavía salvando y está ayudando a las personas. Aún viendo esto, ellos no van a creer. Ellos no van a creer. Van a tener un corazón rebelde ante Dios hasta que su día llegue, el día de su condenación. Pudiéramos pensar que Dios y su maravilloso amor que viene persiguiendo a la humanidad desde el Génesis. ¿Te acuerdas? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y ese es el amor de Dios buscando constantemente al hombre. No te ocultes de mí, aquí estoy. Tú puedes pensar: bueno, el amor se va a agotar después de tantas oportunidades.
Yo honestamente dije, sí, ya estuvo, se acabó, o sea, ¿qué más? Pero sabes, su gracia es un mar de amor infinito. Su amor, su perdón, por eso retrasa a él su regreso. Y aún en el año 3.5 de la gran tribulación, Dios, durante esos 3 años y medio de gran tribulación, Dios estuvo moviendo sus cuerdas de amor para que estas personas que se quedaron regresaran a casa, le conocieran, se arrepintieran y le sigan. Entonces levanta estos últimos 3 testimonios, que es lo que hemos estado viendo. Y son 3 testimonios que van en contra del testimonio de la bestia o el anticristo que está trabajando también. Y empieza lo que vimos la semana pasada, el primer testimonio. ¿Recuerdas? Los que estuvimos la semana pasada, ¿te acuerdas que el primer testimonio fue el ángel? Fue un ángel que aparece. Y ese ángel cumple con todas las características, ¿te acuerdas de quién? De Jesús. Ese ángel es Jesús, estamos hablando del verso 10. Ese ángel que vimos la semana pasada es una teofanía del ángel de Jehová, es Dios mismo. Y vimos que las características que tiene en su mano un libro ya abierto. Vemos que está con un pie en el mar, el otro en la tierra, que su voz es como un león, que 7 truenos emitieron su voz, que tiene el arco iris en su cabeza, entonces es Jesús. Y en esta aparición está diciendo a Juan que tiene que regresar a la tierra a predicar esta palabra, y ese es el primer testimonio, mis hermanos. El primer testimonio lo tenemos tú y yo el día de hoy. ¿Y sabes cuál es? Es la palabra de Dios. Dios le está diciendo a Juan, regresa. Y verso 10 al 9 al 11, para entrar en contexto de lo que vamos a estudiar hoy, dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Jesús le está diciendo a Juan, vas a regresar, pero tienes que comerte esta palabra. Yo soy el Logos, yo soy la palabra. Tienes que comer la palabra de Dios. Y vimos la semana pasada que para ser cristianos, para poder ir y predicar y estar compartiendo el evangelio, a veces nosotros no nos queremos comer las palabras de Dios. ¿Sí? Y nada más lo queremos decir y estamos ahí bibliando pero realmente Dios te está diciendo, tienes que comer mi palabra. Tienes que ser esa persona que cree primero antes de ir y hablar. Y Jesús se está refiriendo cuando dijo, el que comiere mi carne, el que bebe mi sangre, a eso se refiere, a su palabra, a vivir para Él, a creer la palabra. Ahora, la palabra tiene 2 tipos de sabores, si lo quieres manejar así como lo manejó Jesús en estos textos. La primera es una palabra dulce de amor, por supuesto, las promesas de Dios. Y todos amamos las promesas de Dios, todos queremos las promesas de Dios, ¿sí? Y nunca va a faltar pan y en la casa del justo y todo, y estamos con las promesas, pero también la palabra de Dios tiene un lado amargo, y es lo que Juan le está diciendo a Jesús, vas a ir y vas a predicar esto, que hay juicio, que hay condenación para aquel que no cree. En pocas palabras, hay un infierno, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces no se predica. ¿Por qué? Porque eso no endulza los oídos, ¿sí? Pero la palabra, la teología de la cruz es así. La teología de la cruz es cómo ve Dios el pecado, Cristo crucificado. Pero cuánto Dios ama al pecador, Cristo crucificado también. Amor y juicio en una sola exhibición, Jesucristo crucificado. La cruz es eso, familia. Ahora, este testimonio, este tiempo, dice, vas a regresar a la tierra. ¿Y cómo regresó Juan? La pregunta es, ¿regresó Juan a la tierra? Pues claro, después de la visión que tuvo, que vimos que estuvo en Patmos desde el capítulo 1, regresó y tenemos esto, la revelación, el Apocalipsis. El Apocalipsis no es más que un compendio, mis hermanos, de profecías de Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías, todas esas profecías juntadas aquí en el Apocalipsis y reveladas para ti y para mí. El Apocalipsis no es algo nuevo, por eso es que Apocalipsis en inglés es revelation. Es algo revelado, no es algo nuevo, no es una teología nueva que Juan tuvo. Es algo revelado de parte de Dios y dijo, ve y díselos a mis hijos, díselos a las iglesias, a todos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy. 2000 años después, la iglesia de Cristo sigue de pie porque se sigue predicando. Hay lugares donde todavía estamos pendientes y enfocados en la predicación de la palabra de Dios. Amén. Y damos gracias a Dios por esos lugares. Ahora, en este mismo mensaje es lo mismo, mis hermanos. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Si te has arrepentido y has creído, entonces persevera en su palabra. Y hoy vamos a ver los 2 últimos testimonios. El primero
ya lo vimos que fue Jesús en esta aparición que tuvo, y el segundo testimonio, 2 testigos. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿De dónde viene este Apocalipsis 11? Viene de Daniel 12:6, dice atrás, te lo van a proyectar. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por el tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, todo vemos esta revelación de Daniel, todo esto en el Apocalipsis. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Ya el primer testimonio ya fue. ¿Y qué es un testimonio, Rodrigo? Es algo que yo te estoy diciendo, algo que es verdadero, algo que yo he escuchado. Juan lo escuchó del cielo y el testimonio es verdad. Entonces viene y dice el primer testimonio, es como una advertencia, es un juicio para la tierra. Pero ahorita viene otro, que es 2 testigos que durante la destrucción de este pueblo y todo lo que está sucediendo, Dios dice, les voy a mandar 2 personas más para que escuchen. Fíjate que dice el verso 1, dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mí 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él y de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Después de esta charla que Jesús le dice, ya me aparecí, ya viste ese testimonio, viene la segunda parte. Le dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Ahora, ¿dónde está llevando esta escena? ¿En dónde está sucediendo esta parte de la gran tribulación? Te dice el lugar dónde. Si sabes dónde está sucediendo, dónde es donde va a ser toda la película, en Jerusalén, mis hermanos. Por eso es que Jerusalén para los cristianos es nuestro termómetro profético, porque ahí se va a estar dando todo y ahí va a ser la culminación. En Jerusalén de Israel es donde Cristo va a poner su pie sobre la tierra por segunda vez. Es Jerusalén. Ahora acá los reflectores están en ese lugar. Los israelitas están ahorita, ¿qué están haciendo en estos 3 años de tribulación? Acuérdate, la iglesia ya no está, solo están los moradores de la tierra y algunos judíos que se quedaron. Dice, ahora están adorando en este nuevo templo. Y Dios le está diciendo a Juan, ve y mide este templo, mídelo. Ahora está adorando de nuevo en este templo. ¿Por qué? Porque el templo ya había sido restaurado. ¿Cómo? ¿Ahorita no hay templo en Israel? Por supuesto que no. Ahorita este templo se está reconstruyendo. Hay incluso un museo, comités y organizaciones encargadas de construir el templo de Israel conforme Dios le dio las ordenanzas a Salomón en su época. Ahora, todo este termómetro profético es cuando termine el templo de construirse, esto va a estar sucediendo, mis hermanos. Por eso es que tenemos que estar al pendiente de lo que sucede en Israel. Ahora, hasta acá en este tiempo de la tribulación, el anticristo todavía no ha revelado su carácter de persecución en contra de la tierra y de los judíos. Ahorita el anticristo es amigo de los judíos. Por eso se cree, mis hermanos, que el anticristo va a venir de los musulmanes. Hay muchos teólogos que coinciden con esto, porque va a llegar un momento que va a haber paz entre musulmanes y judíos. Y el mismo califa que va a estar levantado ahí les va a decir, ok, soy el nuevo califato, y vamos a restaurarnos, vamos a hacer las paces, te voy a ayudar a construir el templo. Y todos, qué buena onda eres. Lo que no saben que es un lobo vestido con piel de oveja, porque es el anticristo. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, hay personas que han interpretado como que esta manera de medir el templo se refiere a la iglesia. Hay muchos conflictos con esta interpretación, porque para empezar la iglesia ya no está en la tierra. Entonces, ¿cómo puedes medir algo que ya no está en la tierra? Tampoco puedes medir algo espiritual con la medida que se le pide a Juan. Dios le está diciendo, mide esto, lo vas a medir, ¿sí? También se le está pidiendo que vaya a medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran. Toma el número. Pero, ¿por qué le pide eso a Dios? Dije, ¿por qué? ¿Qué no sabes tú las medidas, Señor? Yo le hubiera preguntado, de incrédulo que soy, ¿sí? ¿Sabes qué significa cuando Dios le dice, ve y mide el templo?
Ahora el templo, mis hermanos, en esta historia, en esto que está sucediendo, el templo está siendo usado para adoración a Dios. Pero no es Dios el que está sentado, es el anticristo, pero ellos no lo saben. Entonces ellos están haciendo, y afuera están los gentiles en el atrio. Los gentiles como tú y como yo, que se quedaron, aquellos que no son judíos de nacimiento, y están haciendo todo lo que los gentiles hacen, que no es adorar a Dios. Entonces, ¿qué está diciéndole Dios a Juan? Ve y mídelo. Y esta palabra de medir está diciendo reclámalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mío. Cuando yo mando a medir algo es porque es mi propiedad, es mi terreno. Ahora el Señor le está diciendo por medio de Juan, yo soy el dueño de esta ciudad y de este templo. Reclámalo, porque es mío, dice Dios. ¿Sí? Todo esto es mío. En Zacarías 2:1 te lo van a proyectar, dice, alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. El anticristo está a punto de mostrar en este tiempo esas intenciones demoníacas y la clara burla que va a tener en contra de Jesús, esa burla del sacrificio de Cristo. Todo eso van a estar haciendo en este templo que supuestamente es de Dios en la tierra. Ahora, yo decía, ¿es en serio? ¿Cómo va a estar haciendo esto la gente? Sí, es la gran tribulación, eso está sucediendo, cosas tremendas, pero no te vayas muy lejos. Al día de hoy, mis hermanos, el lugar donde están las personas más alejadas de Dios, lamentablemente se llama Tierra Santa, es Jerusalén, donde está la gente más alejada de Dios. Por más santo que se le ha mencionado ese lugar, recordamos que los principales festivales de homosexuales se hacen ahí, en Jerusalén. Si tú vas en Tel Aviv, ahí están todas las banderas gays, las personas con más drogadicción, incluso los mayores homicidios y conflictos, tú sabes en dónde se están dando ahorita, en Israel. Toda esta guerra, todo este conflicto. Recién tengo un amigo médico judío y sube una publicación con un gato que él tiene burlándose. Miren cómo crucifico a mi gato. Y lo ponía de cabeza y se reía. Y decía, bueno, pues él es judío y se burlan y se ríen de Jesús. El tema no es ese, el tema es, ¿por qué te burlas de algo? Aunque sea, no creas, aunque no te importe lo que sufrió el Señor en la cruz, no es de un corazón correcto, de un corazón agradecido con Dios, burlarse de la muerte de alguien. Sí. Y él siendo judío, él sí es judío, no es como los judíos, judíos mesiánicos y esas payasadas que están saliendo ahorita. No, él sí es judío de verdad. Sí, él no trae el nopal acá, no, él sí es judío. Sí. Definitivamente todo va apuntando a esta tierra que es muy religiosa, muy supersticiosa, pero todo se está orquestando y todo está repuntando a esto. Sí. Dice Jesús en este mismo texto, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, dice, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad. Mientras el templo y el altar está siendo usado por el anticristo en esta situación, Dios le dice a Juan, esto es mío. Sí. Y esto que está sucediendo es de los gentiles, fue entregado a ellos. Y 2 Tesalonicenses 2:3, un pasaje profético igual dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, ¿qué dice acá? Por Dios. Ahí está el anticristo, haciéndose pasar por Dios. Y están todos adorándole y todo. Y el otro lado está el patio, donde están los gentiles. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento decía que ahí solamente este pueblo podía estar? Ahora están bajo el dominio, los gentiles se hacen cargo de este atrio, de este lugar. Y Lucas profetizó también eso, Jesús. Dice en Lucas 21:23, mas hay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad de la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, o sea, traspasada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí está cumpliéndose esta profecía que Jesús dijo, mis hermanos, en donde por un lado está su pueblo, los judíos, haciendo blasfemias y todo esto engañados por el anticristo, pero afuera los gentiles están haciendo lo que ellos quieren, orgías, borracheras y todo esto. Todo lo que
está sucediendo. En estos tiempos, mis hermanos, existe mucho esta terminología de no somos religiosos, ¿no? Yo soy cristiano, pero no soy religioso, ¿sí? No, o sea, soy cristiano, pero no tanto, ¿no? Y lo que hacemos es acoplar a nuestro corazón la palabra de Dios, en lugar que dejemos que la palabra de Dios acople y ponga en su lugar a tu corazón que se extravía constantemente. Aquí los gentiles en esta época están haciendo lo que quieren y están afuera de un lugar donde se está adorando a Dios. Sí, se están adorando a Dios. Es decir, empiezan a ver ya como normal una actitud de irreverencia ante el templo de Dios, y los mismos judíos que están en este templo están adorando a la bestia en lugar de a Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué eso pasa, mis hermanos, cuando se va endureciendo el corazón de las personas? Cuando se va haciendo a un lado la palabra de Dios, cuando nos vamos amoldando a nuestra comodidad, a nuestra autopercepción del mundo. Y eso es lo que sucede. En esta entonces no hay Espíritu Santo. Hoy sí hay Espíritu Santo, y hoy tú sabes cuando Dios te va a hablar y te va a corregir. Pero ¿qué pasa muchas veces como creyentes? Empezamos a ver todo como normal, actitudes pecaminosas y aberrantes ante los ojos de Dios. Dices, no pasa nada, total, es afuera, es en el atrio, nadie me está viendo, es en mi casa, es en lo oculto, nadie me está viendo, no pasa nada, ¿sí? Y Dios está diciendo, ya los entregué, yo los estoy viendo, sí, yo los estoy viendo. Porque acá adentro en teoría somos santos, como el pueblo de Israel, que eran santos dentro de la sinagoga, del templo, pero en verdad estaban adorando a la bestia. ¿Qué situación tan similar? No a tal grado como en la gran tribulación, pero el día de hoy esto está sucediendo. El hecho de que existan muchos cristianos queriendo engañar con apariencia a Dios no significa que los planes de Dios hayan cambiado. ¿Amén? No significa eso. Esto, mis hermanos, no honra el nombre de Cristo. Y seguiremos proclamando su verdad, mis hermanos. Aunque unos no la vivan, a mí no me interesa, porque la palabra de Dios está viva. Amén. La palabra de Dios está viva. Y a veces dices, cristiano, eres hipócrita, eres como ese, sí. Pero tú no puedes juzgar el cristianismo por los cristianos, ¿sí? Tú no puedes juzgarlo. Yo sigo proclamando, porque mi Dios no va a dejar de ser Dios, ni va a dejar de seguir dando testimonio por el pésimo testimonio de algunos, como está sucediendo aquí. Si tú entras y ves esta película, adorando a la bestia en el lugar santo, afuera en el atrio, traían todo lo que va en contra de Dios. Tú dices, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esto? Y Dios dice, aún así voy a seguir enviando mi verdad. Voy a seguir hablando y predicando y expandiendo mi testimonio. Dice que los gentiles van a hollar la ciudad santa 42 meses. Y a partir de aquí es la cuenta regresiva para el regreso del Señor en este entonces. 3 años y medio para el regreso corporal de Cristo a la tierra. Ahora sí, su regreso con la iglesia a sus espaldas y Cristo viniendo. Sí. Ahora aquí comienza este segundo testimonio. A pesar de esta situación tan horrible, Dios sigue hablando y Dios sigue enviando. Ahora es interesante porque aquí ya no hay apoyos para misioneros. Estos 2 testigos que Dios manda. Ya no hay... vamos a dar una ofrenda a misiones, ¿no? No, ya no hay, ¿sí? Ya no hay cobertura, ¿no? Gracias a Dios nosotros no tenemos denominación, somos libres de eso, gracias a Dios. Pero nosotros somos cuidados por la iglesia de Cancún y Cancún de Estados Unidos y así, pero finalmente no tenemos denominación. Pero acá no hay nada, no hay Rodrigo te enviaron, ya no. Aquí van solos estos 2 testigos. Y de manera personal, mis hermanos, yo creo y pienso que estos son los 2 máximos misioneros que están en la Biblia después del apóstol Pablo. Sí, fíjate que dice estos 2 misioneros, estos 2 testigos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, deben morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Ojo ahí. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y tú dices, bueno, aquí está, que es claro, es Elías y es Moisés. Detén tu carro. No están sus nombres escritos,
No puedes decir que fueron ellos. Hay muchos debates, incluso se dividen hasta, vamos a dividir nuestra denominación porque nosotros sí creemos esto y nosotros no. Nosotros sí creemos que fue Elías y que sí fue Moisés y Enoc también, pero nosotros no, entonces nos dividimos. ¿En serio, bro, te vas a dividir por eso? La Biblia no dice el nombre. Sí, se asemeja mucho a lo que fueron estos dos hermanos del Antiguo Testamento. Pero no, si Dios no puso su nombre, si Dios no le dijo a Juan, y es el regreso de Moisés, el cual nunca se encontró el cuerpo, y también es el regreso de Elías, que igual fue llevado al cielo, lo vas a poner. Pero Dios no lo puso, por tanto, no nos vamos a meter en estos rollos. Amén. Nos quedamos en esto, en lo que está escrito. Ahora, es increíble, mis hermanos, que Dios manda a estas personas a hablar su palabra, pero ya no están en la sinagoga. ¿Por qué? Porque ya no se les permite el acceso a la sinagoga. Ya no se les permite el acceso a esos lugares donde se predicaba. ¿Por qué? Porque allá se están adorando a la bestia. Ahí están adorando a otro Dios. Y dice, se les dio que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Claro, estamos viendo que son profetas que Dios está mandando a la tierra. Y van a profetizar 1200, o sea, 3 años y medio. Los 3 años y medio de la tribulación ellos iban a estar todavía dando la palabra de Dios, como Juan el Bautista, como aquellos profetas. Arrepiéntete y cree, arrepiéntete y cree. Ahora, imagínate qué incomodidad para estas personas que vivían, los moradores de la tierra, que alguien les esté diciendo la palabra de Dios. Y eso es profetizar. Profetizar es vertir el consejo de Dios, es la palabra de Dios que ya está escrita. Entonces estos hombres están hablándole la palabra de Dios a la gente. Arrepiéntete en un mundo donde no hay Espíritu Santo, en un mundo donde cada quien está haciendo lo que quiere, en un mundo que está en plena tribulación. Ahí Dios levanta a estas dos personas para hablarlos. Vestidos de cilicio nos hace referencia de esto, que eran profetas como los del Antiguo Testamento. Como dije, ¿quiénes eran? No sabemos quiénes eran, pero habían estas dos personas. Dice, son los 2 olivos y los 2 candeleros que se profetizó en Zacarías 4:2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero de oro con un depósito encima y tus 7 lámparas encima en el candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Él le dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ya habían sido profetizados que Dios iba a mandar estas 2 personas. ¿Sí? Ahora, estos 2 testigos tenían el respaldo natural de Dios, por supuesto. Dios les había dado este tema sobrenatural. Y dices, ¿pero para qué le dio esto sobrenatural? O sea, brother, están saliendo cosas terribles del abismo. Estás viendo todas las plagas que están ocurriendo. Estás viendo la situación difícil. Obviamente Dios tiene que respaldar a sus profetas de este entonces. Ante todo lo ocurrido, ¿sí? Iban a ser testigos. Ahora, ¿qué significa testigo? La palabra testigo acá significa mártir. O sea, ellos iban a ser enviados a muerte, ¿sí? Y para poder cerrar el cielo, tal vez puedes decir, ya viste que sí es Elías, o tal vez pudo haber sido Enoc, no sé. Tenían que tener algo, el poder de Dios. Tenían que estar llenos del Espíritu. Puedes decir, a lo mejor fueron uno de los 144,000, no lo sabemos. Lo que sí sabemos que eran 2 hombres que en medio de tanta tragedia, en medio de este mundo oscuro, estaban predicando la palabra de Dios. Eran 2 creyentes enviados con atributos para predicar el evangelio, con poder de Dios en medio de tanta tragedia de este mundo, de esta gran tribulación. Estaban comprometidos con el evangelio, con el poder de Dios. Sí. Sin embargo, mis hermanos, la gente no iba a creer. Y tú puedes decir, es verdad, en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta muerte, en medio de tanta desesperación, enfermedad, en medio de lo peor, ¿sí? Imagínate cómo fue la pandemia, pero 10,000 veces peor. En medio de eso, ¿no van a buscar a Dios? Así es, en medio de eso no van a buscar a Dios. ¿Cuándo van a buscar a Dios? Cuando están las cosas viendo. Cuando están las cosas bien para ellos mismos, aunque el mundo se esté derrumbando, el corazón que no ha creído en Cristo no le va a buscar, mis hermanos. No le va a buscar. La idea, la enseñanza acá es que Dios iba a levantar este segundo testimonio por medio de estas personas. Pero ¿cómo iba a ser un testimonio? Por medio de su muerte. Ya ni por medio de su predicación, sino los iban a matar. Los 3 primeros años y medio, ¿qué haría la gente? Pues lo que sucede el día de hoy cuando le presentas el testimonio de Cristo. Muchos reciben a Jesús,
Muchos se quebrantan, muchos se arrepienten y siguen el evangelio, pero a muchos les vale sombrilla, como dicen. ¿Sí? No les interesa. A mí no me hables de esto. Y si quieres arruinar una fiesta, háblales de Jesús. Ya vas a empezar de religioso. Ay, qué aburrido, ¿no? Los incrédulos lo van a escupir, así como a estos dos los iban a escupir. Pero tú sabes, tú sigue orando, sigue hablando del Señor cada vez que tengas oportunidad, no desfallezcas. Estos dos testigos, mis hermanos, terminaron la carrera que se les fue encomendado. Terminaron su testimonio. ¿Hasta cuándo terminaron su testimonio, Rodrigo? Hasta donde Dios les dijo. Y ahí es donde tú y yo debemos de entender que es hasta donde Dios te diga, hasta aquí dejas de hablar, hasta aquí terminas. ¿Y cuándo fue que Dios les dijo a ellos, hasta aquí terminas? Hasta que murieron, hasta que los mataron. Por tanto, sigue orando por tu familiar incrédulo hasta el día que te mueras. Sigue predicando, sigue hablando de Cristo. Porque como cantamos ahorita, cuando tú regreses o yo vaya a ti, Señor, me encuentres haciendo tu voluntad. Amén. Sí. A veces llegan pensamientos a mi mente, ¿no? Cuando estoy sentado. Yo tengo la gran capacidad de poder poner mi mente en blanco. Sí, de verdad. No soy un intelectual ni nada. Y a veces puedo estar así, en blanco, y me voy. Y de repente hablo y todos me dicen, ¿qué estás diciendo? No estoy yo platicando eso, no. Ya te dije, 6 años en el servicio médico forense me dejaron loco. Entonces, Dios ya trabajó en mi corazón y ahí estamos, pero toda esta situación yo puedo hacer. Y a veces llegan pensamientos como en esos días de, Señor, ¿por qué permitiste que asesinaran a estos dos testigos? O no nos vamos tan lejos al día de hoy. Señor, ¿por qué permitiste que asesinen al día de hoy? Hay una página que se llama Puertas Abiertas, lo puedes buscar en internet. ¿Por qué permites que a estos misioneros que están en el Medio Oriente los asesinen? ¿Por qué permites que ISIS y todos esos estén acabando con los cristianos? ¿Por qué no los defiendes? ¿Por qué mueren? ¿Sí? Y recordando la historia de Jim Elliot, un gran misionero en Ecuador, el cual hay una película que se llama Punta de Lanza, habla de su vida, esposo de Elizabeth Elliot, también lo puedes ver, lo puedes revisar en internet. Ves cómo estas personas murieron, predicaron pero murieron. ¿Y por qué? Sí, ¿por qué? Y Dios me recordó en este pasaje que Él llama a sus misioneros, llama a aquellos que predican, a aquellos testigos, los llama a su presencia para un propósito aún mayor en la eternidad. Y Él sabe cuándo. Y que a veces su propósito era esto, llegar, hablar y morir, ¿sí? E irse. Acá, mis hermanos, la carrera de estos dos testigos comienza en la tierra, pero termina en los brazos de quien hablaron toda su vida, de Cristo. Amén. Y así pasa. Todo eso está profetizado y a veces es difícil decir cómo es posible que esto sucediera, pero fíjate, cuando Dios les dice, se acabó tu trabajo aquí en la tierra. Verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, está Dios dando la instrucción, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Mira qué terrible, mira qué terrible. Estos dos testigos, estos dos que estaban predicando con valor y amor, nos da a entender que para esta época había llegado su predicación ya por toda la tierra. ¿Cómo? Hay tecnología. O sea, no estamos, aquí esto va a suceder en el futuro. No, ya sucedió, va a suceder en el futuro. Entonces llegaría a su final, ¿cómo? En las manos de la bestia, del anticristo. El anticristo los iba a matar. Sí, pero ¿tú crees que fue algo que se le salió de control a Dios? No, mis hermanos. Si Dios mandó a medir el templo diciendo, esta es mi casa, es mi propiedad y yo estoy permitiendo que pase esto. De igual manera dice, estos son mis testigos, son mis hijos y ellos van a terminar cuando yo diga. Satanás no puede hacerte nada al menos que Dios diga, adelante. Sí. Estamos en las manos de Dios.
Estos dos testigos estarían predicando con valor, con amor. Iban a llegar al final de sus tiempos cuando la bestia ya está sentado en el templo, la bestia. Cuando ya se pone como Dios, entonces Dios dice, se acabó, me los voy a llevar a casa. De ahí 3 años y medio y Cristo regresa. Ahora, el anticristo los va a acabar, sí, para testimonio de la gente, para testimonio de las personas, pero no va a ser cuando tú digas. No va a ser cuando la gente diga. Dice que atormentaban a la gente con sus palabras. Qué tristeza, mis hermanos, qué tristeza llegar al grado que te atormente la palabra de Dios. Y la palabra atormentar no significa redarguir, esa es otra cosa. Porque redarguir a veces la palabra te habla y el Espíritu Santo te lo está recordando toda la semana. ¿Recuerdas lo que dijo el pastor? Y yo digo, sí, cierto. ¿Sí? O vas a tu devocional, ¿recuerdas lo que? Esta palabra atormentar no es redarguir. Esta palabra atormentar es como enojarse, como que, ¡ay, guácala! Háblame de otra cosa, no de eso. Estos dos testigos tenían una iglesia de 0 miembros. No habían personas. Dios les dije, ve y predica a todo el mundo, pero todo el mundo los aborreció. No querían saber nada de Dios. El evangelio, guácala, ¿qué es eso? Religión, dicen, ¿no? El anticristo lo iba a acabar para testimonio, que vean que no es cuando ustedes digan, es cuando yo digo, y yo los envié. A estos testigos, ¿sabes qué? No se les iba a hacer un funeral digno. Sí. Los iban a exhibir como animales. ¿Quién está permitiendo todo eso? Es Dios, mis hermanos, para que la gente se burlara de ellos. ¿Y sabes qué es lo peor? Se iban a enviar regalos los unos a los otros. Esto, mis hermanos, en teología es conocida como la Navidad satánica. La Navidad del diablo, aquí está pasando. Se están enviando regalos porque finalmente acabamos con estos dos que ya nos tenían harto con la Biblia, con la palabra, con todo esto. Yo no sé si tienes a alguien en tu casa que así es contigo. De manera personal, mi suegra, que ya está con el Señor, eso fue para mi vida. Yo decía, ¿por qué, Señor, te llevaste a mi suegra? ¿Por qué no te llevaste a mi suegro? Ese vato ni cree, ¿sí? Ese fue en ese entonces, ahorita ya mi suegro es creyente, hubo un propósito. Pero cuando mi suegra se fue con el Señor, yo ya era creyente y yo fui una respuesta de sus oraciones. Porque ella me conoció, no te voy a decir cómo, tremendo, ¿no? Dice, aquí no sé, me caes bien, pero no sé por qué te casaste con mi hija, me decía. Sí. Pero le doy gracias a Dios que su muerte fue de testimonio. Yo decía, ¿por qué? Si es una hija tuya, ¿por qué la enferma, Señor? ¿Por qué pasa esto? Pero no te imaginas las cosas y las fibras que tocó cuando mi suegra muere y está en la presencia de Dios. ¿Sí? A estos testigos, mis hermanos, no se les va a hacer nada. Va a ser una fiesta mundial. De hecho, van a estar grabando lives, imagino, con los celulares. Miren aquí colgados en vivo, o no sé qué tecnología habrá en ese entonces. ¿Dónde está sucediendo esto? Pues aquí está, en la Plaza Grande, dice. ¿En dónde? En la gran ciudad, es Jerusalén. Claro, ahí está el templo, ahí está pasando. Y en sentido espiritual dice que es Sodoma. ¿Por qué dice en sentido espiritual? Porque Juan, el que le está diciendo Juan, Dios le está diciendo, vas a manejar esto en sentido espiritual, que es Sodoma, porque ahí va a estar como Sodoma. ¿Qué había en Sodoma? ¿Recuerdas? Eso es lo que están haciendo los gentiles. Sí, drogas, alcohol, homosexualidad, lascivia, hechicerías, borracheras, todo eso es lo que va a estar sucediendo. Sí. ¿Y por qué como Egipto? Porque estas personas que hicieron esto y estas personas que están siguiendo a la bestia no se dan cuenta que son esclavos. Son esclavos como eran el pueblo de Israel de los egipcios. ¿Recuerdas el pueblo de Israel cuando Moisés los saca y van con Moisés y les dicen, estábamos tan a gusto comiendo la comida de esclavos, ¿por qué nos das maná? ¿Por qué nos das codornices? Tan rica que estaba la comida de esclavos, ¿no? Entonces, ¿es en serio? Pero sí, mis hermanos. Durante este tiempo estos van a estar así, ¿sí? Y estos van a estar así. ¿Y sabes qué es lo que más dice, donde, y le vas a escribir también esto, Juan, donde también nuestro Señor fue crucificado. En ese lugar, en esa área donde Jesús fue crucificado. No dice que fue en el Calvario igual donde estas personas van a ser exhibidas, no, pero es en esta ciudad, es en Jerusalén. Sí. Y en esta parte, yo no sé qué pasa por tu mente, pero por la mía pasó mucha tristeza de ver hasta dónde puede llegar la dureza del corazón humano.
el desprecio por Dios, por preferir todo esto en lugar de entregar su vida a Cristo. ¿Hasta dónde puede llegar? Sí. Y pasa dolor, pasa tristeza, porque en ese lugar donde se derramó la sangre, con este odio en contra de Cristo, está pasando lo mismo, pero contra estos dos siervos de Jesús. Y se cumple la palabra que dijo Jesús: a mí me aborrecieron, no te preocupes, a ti te van a aborrecer también. Sí. Y la maldad de las personas, mis hermanos, la luz vino al mundo, pero ellos amaron más las obras en las tinieblas. Ellos aman más su vida desordenada. Sí, porque tú les puedes decir: es Jesús. ¿Qué tiene de malo el Señor? ¿Qué te ha hecho? Me atormenta. Eso decían los demonios. Sí. Y los moradores de la tierra, dice, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Mira nada más. Por simple humanidad, si digo no nos ha tocado, esperemos que no, en esta zona, sales y ves 2 cadáveres o 3 cadáveres colgando, ¿qué haces? ¿Te tomas una selfie, te burlas, te ríes? ¿Verdad que no? Y somos humanos, somos empáticos, ¿no? Es decir, hay que tener empatía, ¿no? Ahí está, por simple empatía, pero entiende, en este entonces ya no hay eso. Y así es el corazón humano. Llega a caer tan profundo, cuando no se agarra de su Salvador, llega a caer tan profundo que tú no te imaginas las clases de porquerías que podemos hacer, ¿sí? Y que podemos pensar. Aquí está en esa Navidad satánica, y no sería solo un día de felicidad y de burla, sino porque se les recuerda que ahí crucificaron a Jesús y es más gozo para ellos. Sí. Se alegran que en ese mismo lugar ha sucedido eso. Se regocijarán y alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque al fin callaron esas voces que incomodaban su manera de vivir. Ya me tienes harto, ojalá y te mueras. Sí, eso es lo que decían, es ese enojo, ese desprecio, no con el mensaje, sino con el mensajero. Así es, mis hermanos, así es como al día de hoy la gente del mundo le llama vivir pleno y feliz, dándole la espalda a Dios. Felicidad, ¿qué te dicen? Debes amarte, y créate a ti tu propio Dios. Y te das cuenta que la finalidad es esta, vive para ti, calla esas voces religiosas que están en ti, ¿no? Santurrones, hipócritas y todo lo que... La estrategia del diablo es la misma. Sí, en diferentes épocas, pero es la misma, y es alejarte cada vez más y más de Dios, y en felicidad, en yo puedo más, en orgullo, en soberbia, irte acercando a su reino de tinieblas. Y sería muy triste que la historia terminara aquí, ¿verdad? Dices, bueno, ya se callaron, ya por fin, ya mi mamá que tanto me habló de Cristo ya se murió, ya se cayó, se murió esa vieja ya, ¿no? ¿Sí? Así estaban pensando, mis hermanos. Se callaron estos ya, se murieron, ya me dejan en paz, gracias. Sin embargo, esto no es el final de la historia. Porque te digo que es lo hermoso del Apocalipsis, cuando empezamos a estudiar hace 5 meses, que son buenas noticias. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Amén. Cristo venció. Y los que estamos con Él somos vencedores. Y fíjate que dice el verso 11. Pero... Ahora hay un pero, giro. Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. ¿Y qué dice? Y sus enemigos los vieron. Amén. Dios es bueno. Da un aplauso al Rey de la Gloria. Sí, un aplauso a Jesús. Nuestro Dios de vida. Es un Dios de vida, es un Dios de luz. Ahora, no igual porque Jesús lo hizo también ahí y se levantó, porque al día de hoy la tumba está vacía, amén. Jesús está vivo, sino porque quería despertar a la gente de que Dios resucita delante de las cámaras, delante de los lives. De repente ves estos cuerpos recuperando fuerzas y se levantan y vámonos, así como con Lázaro, igualito, ¿sí? Y se levantaron sobre sus pies y hubo temor sobre los que lo vieron. A partir de acá muchos vieron lo que les hicieron, pero también lo que Dios hizo, ¿sí? Y no a los 2 testigos fieles, mis hermanos, sino al Señor de la gloria. Se dieron cuenta que estaban luchando en contra de Dios. Y así es la vida del incrédulo. Son esos muertos que están constantemente ahí andando y no se dan cuenta que se están matando a ellos mismos, que están luchando en contra de la voluntad de este Dios de vida.
Y estos hombres, al ver que estos están reviviendo fieles a esta tradición de Jerusalén, que es mata a los profetas, parece Jerusalén, asesinos de profetas. Ahora están viendo que Dios los resucita en esta escena en público, ¿sí? Regresando todo a la normalidad, pero no solo los resucitó y les dijo, ahí está para que los maten otra vez, no, se los llevó de regreso. Dice que una gran voz del cielo se escuchó. Así como esa gran voz que se escuchó cuando se abrieron los cielos y este es mi hijo amado en quien me complazco, a este oíd. De igual manera se abrió el cielo y dijo, subid. Les dijo, vengan para acá. Dice que subieron el cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Se cumplió el testimonio. Pero ¿cómo, pastor? Si todos se burlaban de ellos. O sea, les hablaban del evangelio y se dormían. Por si te estás durmiendo hoy, ¿sí? Les hablaban y estaban durmiendo. ¿Pero cómo? No, porque esa era la palabra, mis hermanos. Pero el testimonio de su muerte, dices, espérate. El testimonio del que los resucitó, eso espérate, ¿sí? Estos dos testigos terminaron la carrera, pero ¿para quién estaba dando testimonio Dios? Para los enemigos, para aquellos que no creían. Estos dos testigos terminaron la carrera, sí, pero hasta donde Dios les dijo y permitió, 3 días, nada más 3 días van a estar muertos y van a resucitar. Sí, hay otras, piensan que son 3 años, no puede estar un cuerpo exhibido 3 años, son 3 días, tal cual está aquí. Pero resucitó por Dios y levantados con poder, y fueron resucitados por el Señor y llevados en una nube, y sus enemigos lo vieron como testimonio. Digo, ama a tus enemigos, dice el Señor. Claro, tu vida es el mejor testimonio para amar a tus enemigos. ¿No lo sabías? Por eso Pablo cuando dice, si alguien te lastima, perdónale. Y ascuas de fuego acumularás en su cabeza. Y todos dicen, fuego en su cabeza. No, ascuas de fuego era un castigo romano que había en ese entonces donde se les ponía como un asador en su cabeza en señal de vergüenza. Y cuando Pablo dice, ascuas de fuego vas a acumular en la cabeza de tu enemigo cuando lo perdones, es porque le va a dar vergüenza decir, y este tipo que le hice esto, que le hice lo otro, ¿me ama? Sí, te amo y te perdono y no pasa nada. Eso les va a generar vergüenza y van a creer algunas veces, algunos no. Sí. Estos dos testigos terminaron la carrera, Dios los levantó, fueron resucitados por el Señor y llevados en una nube. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el Señor hoy? Sigue testificando de Cristo. Amén. Sigue testificando. No estoy diciendo, vuélvete testigo de Jehová. No, esos no. Esos son herejes. Sigue testificando de Cristo. Amén. Sigue testificando. Dios nos dice, no desmayes, sigue adelante. Pero tienes que identificar quiénes son tus enemigos. Porque a veces pensamos que mis amigos son los que me llevan a tomar. Son los con los que me emborracho, son los que me dicen, tan loca tu esposa. Esos piensas que son tus amigos. ¿Te digo algo? Esos son tus enemigos. Y yo te lo puedo decir, el hombre más popular de Tulum en ese entonces, el hombre con muchos amigos, cuando Cristo llega a mi vida, se van los vicios, me dedico al Señor y a mi familia, adivina quién se convirtió en mis enemigos. Ellos, mis amigos. Todo aquel que no te lleva a Cristo es tu enemigo. Por tanto, el mundo es tu enemigo, ¿sí? Tienes que aprender a identificar. Ahora, no estoy diciendo que por eso vas a llegar y vas a matarlos a todos, no, dice, ama a tus enemigos. ¿Y cuál es la mejor manera de amar a tus enemigos? Predícales el evangelio, con tus obras, con tu testimonio. Y Dios te dice, hoy no desmayes, sigue adelante, pero identifica quiénes son. ¿Y cómo? Es fácil. Si tú estás en la luz, ellos están en tinieblas, luego. Ahora, si estás en tinieblas, te vas a sentir como marrano en chiquero. ¿Sí? No pasa nada, dale. Pero si tú ya fuiste limpio por la palabra de Dios, entonces te vas a sentir incómodo en esos lugares donde no se glorifica a Dios, donde todo lo que hablen es contrario a Dios. Dios te dice, no desmayes, identifica quiénes son tus enemigos y no hagas lo que ellos hacen. Amar a tus enemigos es amarlo. Es no estar de acuerdo con lo que ellos hacen, ni hacer lo que ellos hacen, pero los amamos, ¿sí? Y Dios al final nos da la victoria como siempre,
porque después de la prueba viene la victoria en él. Y el Salmo 86, 17, haz conmigo señal para bien, y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Y al final Dios se glorifica porque Dios toma el control. Verso 13, en aquella época hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿No que no? Él les hubiera dicho eso como si fuera un testigo. Ajá, te lo dije. ¿Sí? Los amigos del Señor le recibieron en el cielo. Y ese día esos 2 testigos se unieron a la fiesta que había con la iglesia en el cielo. Amén. Por eso es que la iglesia no estaba en la gran tribulación. Sácate eso de tu mente, ya lo hemos hablado. ¿Sí? Algunos otros, dice, se convirtieron, pero los enemigos del Señor se estremecieron de miedo. Y tú dices, bueno, pues ya, ahora sí, Señor, voy a venir y me voy a rendir ante ti, porque ahora sí, ya me estás apretando la espuela y ya tengo miedo. ¿Sí? Si te acercas hacia el Señor, nunca vas a ser hijo de Dios. Porque al Señor se le busca por amor, no por miedo. ¿Sí? Se le busca por amor. El amor es lo único que que Jesús va a usar para que tú te acerques a Él. Él va a salir a tu encuentro por amor. Ahora, este miedo entre los moradores de la tierra iba a aumentar porque hubo un gran terremoto que iba a matar a 7,000 hombres. Iba a destruir la 10ª parte de Jerusalén. Claro, pero te digo algo y dices, bueno, pues ahora sí ya todos se van a convertir. Lamentablemente no todos dieron gloria a Dios. Los que dieron gloria a Dios fueron decapitados, fueron asesinados y fueron llevados. Pero los que no siguieron en sus pecados y fueron arrojados al lago de fuego. Ya hemos visto esa parte y más adelante lo vamos a ver. Y así se glorifica a Dios, mis hermanos, ¿lo sabías? Dios se glorifica dividiendo a su pueblo, separando los buenos de los malos, las cabras de las ovejas. Eso es lo que hace. Por eso es que Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer, ¿qué dijo? Espada. Y vine a dividir. Si no has entendido esto, que esto es el cristianismo, vas a tener muchos problemas, mis hermanos. Vas a tener muchos problemas. Ahora, termino con esto. No sé cuántas muestras de misericordia Dios ha tenido contigo. Y te estoy hablando el día de hoy. No sé cuántas muestras de misericordia. Misericordia es esto, ahí vamos otra vez, ven, acá estoy, ven, búscame, acá estoy para ti. No me he ido, aquí he estado contigo. No sé cuántas muestras de misericordia Dios ha tenido contigo. Lo que sí te puedo decir que puede ser una de las últimas. Sí. Yo no los tengo contados. Solo sé que su misericordia es infinita, pero llega un tiempo. ¿Por qué? Porque no somos eternos. ¿Sí? Somos mortales. Tú y yo vamos a morir. El que me diga aquí que no va a morir, pues está loco. ¿Sí? Vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos cuándo. Sí. No sabemos cuándo. Por eso, cuántas misericordias, cuántos perdón Dios te ha dado, cuántas oportunidades Dios te ha dado. Si hoy te está dando una oportunidad, tómala. Porque cada vez que tú la tomas y luego la escupes, se endurece tu corazón. Se endurece. Él no, Él está ahí siempre. El problema somos nosotros, lo estamos viendo aquí. Están 2 personas predicándoles el amor con poder, ¿no? Imagínate, órale, como Elías, el fuego, ¿no? Y el mar rojo y haciendo y ni así. Pero creo que hoy es un muy buen momento. Si nos ves en YouTube o vienes por primera vez y estás escuchando el Evangelio o llevas años escuchando el Evangelio, creo que ahora sí, hasta el menos entendido puede razonar y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Puedes decir, yo tengo razón, pero yo creo que hasta el más, con el IQ más bajo como el mío, que tiene que puedo poner mi mente en blanco, ¿sí? Puedes decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Es en serio que mis prioridades por encima de Dios está esto y esto? ¿Es en serio eso? Dios te las va a quitar. Si eres su hijo, Dios te va a decir, quítame esto, porque esto estorba para tu relación conmigo. Hasta el menos entendido puede razonar y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida hoy? El motivo de esta simple pregunta, ¿por qué llega un momento en la vida de las personas donde dicen, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Muchos dicen, es que es un momento en la vida del hombre, deja de fumar eso. No es eso. ¿Sabes qué es? Es que el dueño te está haciendo razonar.
El dueño de tu vida te está haciendo razonar, te está diciendo qué vas a hacer. Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos los hombres. Amén. Entonces es un momento en tu vida que te está haciendo razonar el Señor. Ahora sí, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Y este fue el segundo testimonio, mis hermanos. Y todavía falta el tercero, que no vamos a ver por falta de tiempo el día de hoy. Próxima semana, Calvary Playa. ¿Sí? Este fue el segundo testimonio de muchos que hay en la palabra de Dios. Estos hermanos de acá solo escucharon esto, pero tú y yo tenemos muchos testimonios. Y no es un tema, aquí no estamos en eso, de pasa y da tu testimonio. El Señor me llevó al cuarto infierno. No. Eso no nos sirve. A nosotros nos sirve el testimonio que está escrito. Nos sirve el testimonio de Jesucristo. Nos sirve el Evangelio. ¿Cuántos testimonios hay en la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas has visto que Dios ha hecho? ¿Cuánto amor ha demostrado por ti? Es tan grande su amor que el máximo testimonio que el cielo dio por la tierra y por ti estuvo exhibido en 3 clavos en este lugar donde estuvieron los 2 testigos y se llama Cristo crucificado. Amén. Ese es el máximo testimonio del amor de Dios. ¿Quieres saber cuánto Dios te ama? Dio a su Hijo unigénito a morir por ti, para que si crees en Él y te arrepientes te dé vida y vida eterna y dejes de vivir para ti mismo y empieces a vivir para Él y decir, como dijo este gran hombre, este apóstol de Jesucristo, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas ahora lo que vivo en la carne lo vivo la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y entregó su vida por mí. Y es momento de vivir para Cristo, amén. Y es momento de entregar nuestra vida a Él y que Dios nos ayude, mis hermanos, y que esta palabra recíbala en tu corazón, no nada más como conocimiento, sino también pedirle a Dios que te ayude a ponerla en práctica. Y si Dios te habló, que Dios te siga moliendo toda la semana, ¿sí? Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, Señor. Gracias porque no puedo dejar de ver en la Biblia, en cada hoja, en cada página, tu amor y tu cuidado. Pero sobre todo, el cómo nos buscas constantemente. Es increíble, Señor, que hay gente que pueda decir, vivo para mí mismo, vivo para mi plenitud, porque ellos no han entendido absolutamente nada de lo que es ser plenos. Y Señor, te ruego que si alguien ha estado endureciendo su corazón, o alguien ha estado viviendo para él mismo, para ella misma, para mí mismo, tú nos hagas entrar en razón y muestres que hay algo más. Como dice Pablo, un camino más excelente. Ese es el amor, y el amor eres tú, Señor. Padre, ayúdanos a ser testigos fieles de tu evangelio en el mundo. Demasiadas acusaciones tenemos de la humanidad, demasiadas acusaciones tenemos de Satanás, como para que el mismo mundo bajo su dominio venga y diga, eres un hipócrita. ¿Qué testimonio estás dando como cristiano? Demasiado tenemos ya de eso. Y el hecho de que eso sea común, lamentablemente, y con tristeza y con un corazón arrepentido, te lo digo, Señor, aunque esto ya sea común, eso no es lo que a ti te agrada, Señor. Y tú no nos levantaste para eso, para vivir una vida doble, para vivir una vida tibia. Nos levantaste una vida, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo entre en mis hermanos y los llene y les muestre, Señor, cuál es tu perfecta voluntad, Señor. Y cuando tú regreses, nos encuentres haciendo tu voluntad, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Ayúdanos a vivir aún más para ti, Señor. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.